Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Segunda a Corintios capítulo 5, por favor, en su Biblia. Segunda a Corintios capítulo 5. Empezamos en el versículo 11, por favor. Segunda a Corintios capítulo 5, verso 11. La Biblia dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este pasaje de la Biblia habla cómo por la misericordia y la gracia de Dios nosotros llegamos a ser reconciliados con Dios. Y ya que eso ha sucedido en nuestra vida, ahora nosotros tenemos la bendición y el privilegio de ser instrumentos en las manos de Dios para reconciliar al pecador con Dios. Ese es el mensaje. No hay más. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido reconciliados con Dios. Y ahora nosotros debemos ser los instrumentos en las manos de Dios para llevar el mensaje y reconciliar al pecador con Dios. No es difícil entender lo que acabo de decir. No es un problema de comprensión. Nosotros podemos comprenderlo y podemos estar de acuerdo con el hecho de que ya que hemos sido reconciliados por Dios, ahora nos toca a nosotros participar del ministerio de reconciliación y ayudar al incrédulo a que llegue a Cristo y se reconcilie con su Creador. Si es tan fácil comprenderlo, ¿por qué no lo hacemos?
el texto menciona 6 razones de por qué el creyente, a pesar de que pueda comprender el hecho de que tenemos el privilegio de ser usados por Dios para reconciliar al pecador con Dios, ¿por qué no lo hacemos? La primera razón, versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Cuál es el requisito para persuadir a los hombres? Conocer el temor del Señor. Si nosotros no conocemos el temor del Señor, si nosotros no vivimos en el temor de Dios, entonces no vamos a tener la necesidad ni la urgencia de llegar a persuadir a los hombres para que éstos lleguen a reconciliarse con Dios. Se define con frecuencia el temor a Dios como un asunto de respeto a Él por su grandeza. Y aunque es cierto, la palabra temor va más allá de eso. Sí tiene un componente de responsabilidad y de temor de no hacer lo que Dios espera. Cada pasaje de la Biblia debe ser entendido en el contexto en el que se encuentra. Y si usted empieza a leer el capítulo 5 desde el versículo 1, va a toparse con el concepto de que se está hablando del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un lugar donde cada creyente, sin excepción, va a tener que presentarse, todos vamos a presentarnos delante de Dios. No para ser juzgados y que se determine si somos salvos o no, porque eso cuando recibimos a Cristo ya se resolvió. Si usted es salvo, usted va a la presencia de Dios. El tribunal de Cristo es una audiencia donde cada creyente va a recibir su premio por lo que hizo o por lo que no hizo, o va a recibir pérdida por lo que hizo o por lo que no hizo. Ese es el tribunal de Cristo. Así es que cuando nosotros nos presentemos ante Él, lo haremos de manera individual y tendremos que responder a la pregunta: ¿tú fuiste un instrumento de reconciliación? ¿Tú fuiste alguien que tomó en serio esa responsabilidad de compartir el evangelio con otros, de poner prioridad en torno al tema de las misiones, ser una herramienta en las manos para ayudar al incrédulo a que se reconcilie con Dios? ¿Por qué el creyente no lo hace? Porque hay poco temor de Dios. Porque cuando hay temor de Dios, sus prioridades son mis prioridades. Sus objetivos son mis objetivos. Y si no vivo en el temor de Dios, entonces no me va a interesar, no voy a observar lo urgente de llegar a persuadir a los hombres perdidos en pecado de su necesidad de llegar a Cristo y reconciliarse con Dios. La palabra conocimiento, conociendo, va más allá de una comprensión intelectual. Habla de una relación, habla de una convivencia. Así es que el temor a Dios tiene que ver, surge, se basa, crece el temor de Dios en mi vida en la medida en que nosotros nos relacionemos con Dios. No es un asunto de conocer intelectualmente más la palabra, es un asunto de conocer a Dios por mantener una relación cercana, diaria, profunda, y allí comprendemos lo que significa el temor del Señor y entonces llegamos a
a persuadir, llegamos a ser instrumentos de Dios para hablar al incrédulo y llevarlo a Cristo y mostrarle que Dios desea reconciliarse con él. Si no hay temor del Señor, no va a haber interés por persuadir a los hombres a que lleguen a Cristo. La segunda razón es porque no nos sentimos orgullosos. Y sabe, nosotros al estudiar la palabra orgullo en la Biblia, vamos a darnos cuenta que la mayoría de ocasiones la palabra orgullo tiene una connotación negativa. Es un pecado ser orgulloso. Pero hay algunos pocos pasajes donde se espera que nosotros seamos orgullosos. No en el mal sentido, no en el sentido pecaminoso. Observe cómo presenta el orgullo correcto en el verso 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de enorgullecerse por nosotros. Eso significa gloriaros. Así es que Pablo quería que ellos se sientan orgullosos de su posición. Hermano, tú eres un hijo de Dios. Debes sentirte orgulloso, pero no es un orgullo pecaminoso porque tú no conseguiste la salvación. Todo eso fue por la gracia de Dios, pero sí debo sentirme tan orgulloso de que el Señor en su bondad y en su misericordia me salvó al punto de que soy feliz. La mejor cosa que ha pasado en mi vida es ser un hijo de Dios, y como es la mejor cosa, empiezo a recomendar a otros que es lo mejor que pueden hacer, recibir a Cristo como Salvador. ¿Observas? ¿Observas cómo se manifiesta ese orgullo? Para que tengáis que responder a los que se glorían, a los que se enorgullecen en las apariencias y no en el corazón. Mientras los otros se enorgullecen de manera incorrecta, de manera pecaminosa, nosotros debemos sentirnos orgullosos porque por la misericordia de Dios, sin merecerlo, Él nos salvó. Y llegamos a valorar tanto nuestra posición de hijos de Dios, nuestra posición de creyentes, que empezamos a recomendar a otras personas: lo mejor que puedes hacer en la vida es aceptar a Cristo como Salvador personal. Lo mejor que puedes hacer en tu vida es reconciliarte con Dios. Lo mejor que puedes hacer en tu vida es aceptar a Cristo como Salvador. Debemos sentirnos orgullosos de la bendición de ser salvos, de la bendición de ser hijos de Dios, y porque estamos tan orgullosos de eso, entonces recomendamos a otros que se reconcilien con Dios. Si tú no te sientes orgulloso de lo que Dios ha hecho en tu vida, esa es la razón de por qué no lo recomiendas, porque no eres un instrumento de reconciliación. Verso 14, tercera razón. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El texto no afirma que nosotros necesitamos el amor de Cristo en nuestra vida. Ya lo tenemos. Según Romanos 8, Dios, a través de la persona del Espíritu Santo, ha derramado su amor en nuestra vida. Nuestra responsabilidad no es tener amor de Dios en nosotros, porque ya lo tenemos. Según la carta a los Corintios, necesitamos abrir las puertas de nuestro corazón y dejar que ese perfecto amor fluya desde nuestra vida a otros. El amor de Cristo no
nos constriñe, el amor de Cristo nos domina, el amor de Cristo nos controla, el amor de Cristo nos impulsa. Nosotros somos personas que reconciliamos a otros con Cristo cuando lo que nos mueve no es el susto, no es el miedo, debe movernos el amor. Yo quiero que otros lleguen a Cristo porque me doy cuenta de su necesidad, me doy cuenta de la urgencia que ellos tienen de poner su fe en Cristo. Me mueve no el miedo, no la responsabilidad, debería moverme el amor por esas almas que van al infierno sin Cristo, y por eso yo quiero ser un instrumento de reconciliación. ¿El amor de Dios te controla? ¿El amor de Dios es lo que te impulsa? ¿Qué te mueve? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te motiva? ¿Qué te controla? ¿Cómo puedes saber que el amor de Cristo te está controlando? Porque tú vas a ver la evidencia de convertirte en un instrumento de reconciliación entre los perdidos y tú, Señor y Salvador. El amor de Cristo nos controla. Y cuando esto sucede, me interesa, lo veo importante, hablar de Cristo a otros que necesitan su palabra. Razón número 4, verso 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Lo repito. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El versículo 17 es un versículo típico, un versículo que lo memorizamos, y es un versículo tan mal usado porque debe ser entendido en el contexto del ministerio de la reconciliación. Nosotros hemos sido salvos ya no para vivir para nosotros mismos, hemos sido salvos para vivir para Dios. Y mientras ese cambio no sea real en nuestra vida, poco nos va a interesar el reconciliar a otros con Dios. Cuando mi vida está centrada, está enfocada en Dios, los propósitos y las metas de Dios, las cosas que son importantes para Dios, serán las cosas importantes para mi vida. Cuando te preguntan, ¿cuál es la meta más importante en tu vida? ¿Cuál es la cosa más importante en tu vida? Hay una sola respuesta correcta. Las cosas que le interesan a Dios son las cosas que me interesan a mí. Las metas que tiene Dios son las metas que tengo yo. Los sueños que tiene Dios son mis sueños. Y cuando eso ocurre, hemos aprendido a vivir una vida centrada en Él. Porque si no, si nuestra vida está centrada en nosotros mismos, porque si nuestras cosas son lo más importante,
Si lo que yo quiero lograr es lo esencial en mi vida, poco o nada me va a interesar el ser un instrumento de reconciliación que lleva el mensaje del evangelio al perdido y le ayuda a reconciliarse con su creador. ¿Tu vida está centrada en Dios o tu vida está centrada en ti? Si tu vida está centrada en Dios, la obra misionera es una prioridad en tu vida. El reconciliar a otros con Cristo es una prioridad. Si eso no es una prioridad, estás trabajando, estás luchando, te estás esforzando por tus metas y no por los propósitos eternos de Dios. Y esa es la quinta razón de por qué no somos instrumentos de reconciliación. Esa es la cuarta razón. La quinta, verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuál es tu ministerio? Todos deberíamos responder de la misma forma. Mi ministerio es el ministerio de la reconciliación. Ese es nuestro ministerio. Así es que si tú estás en el ministerio de damas, las damas deben, en vez de hacer una actividad social, deben promover el ministerio de la reconciliación. Si tú estás en el ministerio de jóvenes, los jóvenes deben promover el ministerio de la reconciliación. Si tú estás en el ministerio de caballeros, tú debes promover el ministerio de la reconciliación. Así es que en cualquier ministerio que tú estés, tu ministerio debe caracterizarse por ser un ministerio que promueve la reconciliación entre el pecador y su creador. Si tu ministerio no está haciendo eso, no tienes un ministerio. Tienes un club, una actividad que te gusta hacer y otros también les gusta eso y nada más. Porque cada ministerio de una iglesia edifica al creyente y evangeliza al perdido. Y si tu ministerio ha perdido el enfoque, retómalo. Y si eres líder de un ministerio, recuerda, ese es el enfoque. Así es que no es pasear, comer, reunirse,
tener compañerismo, no es que eso está mal, pero la esencia de un ministerio es un ministerio que edifica al creyente y es un ministerio que promueve la reconciliación del incrédulo con su Creador. ¿Tu ministerio tiene esos dos objetivos claros? ¿Tú puedes observar que tu ministerio cumple con esos dos objetivos claros? Si no lo hace, no tienes un ministerio. Tienes una actividad, un club, una reunión, no un ministerio. ¿Observas? El ministerio de la reconciliación debe ser el ministerio de cada creyente. ¿Cómo le sirves al Señor? Tú y yo le servimos a Él a través del ministerio de la reconciliación, hablando de Cristo al incrédulo para que éste llegue a conocer a Cristo, para que éste se llegue a reconciliar con Dios. Si no me interesa servir, esa es la razón de por qué no soy un instrumento de reconciliación. Si tengo otras cosas importantes que hacer, si me falta el tiempo, es que estoy tan ocupado en esto y en esto y en esto, estás tan ocupado en cosas importantes en esta vida, olvidándote de lo esencial. El ministerio de la reconciliación es esencial en la vida de todo creyente. Misiones no es un asunto de los pastores y los misioneros nada más. Es un asunto de creyentes. A todos se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Cuando tú recibiste a Cristo como Salvador personal, hubo alguien que tomó en serio su responsabilidad de involucrarse en ese ministerio de reconciliación y te habló de Cristo, y por eso llegaste a ser salvo. Ahora que somos salvos, nos toca a nosotros el privilegio de servir al Señor en el ministerio de la reconciliación y hablar de Cristo al pecador para que éste llegue a reconciliarse con Dios. ¿Te interesa servir a Dios? El texto dice que Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación. ¿Estás sirviéndole a Dios? ¿Recuerdas en qué contexto está todo este pasaje? Tribunal de Cristo. Un día tú y yo vamos a ser evaluados. Y no servirán nuestros argumentos. Y no servirán nuestras excusas. Si estamos descuidando el ministerio de reconciliación que Dios nos ha dado. Capítulo 6. Así pues, observa la conclusión. Nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice,
en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Si mueres hoy, ¿a dónde vas? Y si no tienes seguridad de que por la gracia de Dios vas a su presencia, necesitas recibir a Cristo. Ahora. Es urgente. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Si no has aceptado a Cristo y te mueres, te vas al infierno. Si tu papá no recibe a Cristo como Salvador, se va al infierno. Si tu hijo no recibe a Cristo, se muere y se va al infierno. Necesitamos darnos cuenta de la urgencia de una persona que no tiene a Cristo. Necesitamos compartir el evangelio de manera constante, de manera habitual, porque cuando el incrédulo se muere, se va al infierno. Tu silencio mata personas. Tu boca cerrada mata gente. Y tú y yo seremos responsables de no haber hablado cuando debimos hablar. Si el incrédulo muere, Proverbios 24. Si el incrédulo muere y tú no le dijiste, ¿lo entenderá el que pesa los corazones? Hermano, alrededor nuestro hay tanta gente muerta que necesitamos tomar en serio la urgencia de nuestro trabajo y nuestra labor. La urgencia de hablar de Cristo, la urgencia de ser instrumentos de reconciliación entre ellos y Dios. ¡Qué privilegio! Es ser un instrumento de reconciliación entre el pecador y Dios. No pierdas el privilegio, porque un día tú y yo estaremos frente al tribunal y nos gozaremos si fuimos instrumentos de reconciliación, o nos avergonzaremos porque otras cosas importantes fueron nuestra prioridad y nos olvidamos de lo que es esencial. Sal de esta iglesia hoy comprometiéndote con Dios para ser un instrumento de reconciliación. Oremos.
Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio las misiones. Ayúdanos a orar por nuestros misioneros. Ayúdanos a dar con generosidad a nuestros misioneros. Ayúdanos a responder al llamado. Señor, a aquellos que tú estás llamando a misiones, que puedan entender el privilegio y dejen las excusas. Padre, yo ruego por el creyente. Ayúdale a entender el privilegio del ministerio de reconciliación, que pueda hablar de Cristo con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con su familia. Ayúdanos a darnos cuenta que es urgente. Mientras usted sigue orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Veo su mano atrás, gracias. Veo su mano también. Veo su mano arriba, gracias. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Para las personas que levantaron su mano, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Es totalmente voluntario, por favor, no le estamos presionando. Si usted quiere, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar con usted. Los demás están manteniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si quiere hacerlo, venga en este momento. Denos la oportunidad de conversar con usted un momento, con toda confianza. Venga. Padre Celestial, te damos gracias por las personas que nos visitan. Tú sabes sus motivos de oración, Señor. Conforme a tu voluntad, yo ruego que los contestes. Padre, te pido sobre todo, si todavía no te han recibido como Salvador,
que hoy sea el tiempo aceptable, que hoy sea el día de salvación. Ayúdanos a nosotros, Señor, a decirte a ti: aquí estoy. Envíame a mí. Úsame a mí como tu instrumento de reconciliación. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido